Normalmente pasamos por alto los cascos de Fórmula 1, pero son lo último que podremos ver del piloto y tal vez el elemento de seguridad más importante. Así que vamos a profundizar en la interesante historia de los cascos de Fórmula 1 y entender cómo han evolucionado respondiendo a preguntas como ¿los pilotos siempre llevan casco? ¿O cuánto cuesta un casco de Fórmula 1? ¿O qué tiene que ver un bicho de la India con todo esto? Cuando comenzaron las carreras de coches, allá por 1890, no eran muy rápidos, los caballos eran más rápidos y nadie usaba cascos a caballo, por lo que lo único para la cabeza era una boina hacia atrás y unos lentes. En retrospectiva era una maravilla y a los ojos de hoy parece descabellado que los pilotos no usaran nada más allá, especialmente al considerar que los coches de carreras eran mucho más peligrosos. A pesar de esto, no había un interés real en hacerlos más seguros. De hecho, había un montón de cosas que hoy en día consideraríamos extremadamente peligrosas. Pero se lo tomaban con calma. Las pistas tenían árboles en lugar de barreras de contención, no había separación entre los coches y espectadores, y los coches mismos eran, por así decirlo, enormes y frágiles tanques de combustible. Pero cuando este deporte comenzó a despegar a principios del siglo XX, la vida era bastante más peligrosa. Muchos de los pilotos pioneros habían peleado en la Primera Guerra Mundial, así que hacer algo que no involucrara esquivar balas ya era un progreso. Las cosas comenzaron a cambiar en 1914 gracias al Dr. Eric Garner. A pesar de tener 2 llantas menos, fue precisamente en el mundo del motociclismo donde se dieron los pasos más grandes al desarrollo de los cascos. El doctor, un médico del Isle of Man TT, notó una enorme cantidad de contusiones cerebrales en las carreras anteriores, por lo que persuadió a los directivos a ordenar que todos los motociclistas llevaran su recién desarrollado casco. Y aquí es donde entra el bichito de la India. El casco era un tazón metálico que simplemente se ponía en la cabeza. Estaba hecho de capas de lienzo pegadas con shellac. Shellac es una resina producida por la cochinilla laca, un bicho que se encuentra en la India. De hecho, era una forma temprana de fibra de vidrio, y la fibra de vidrio entraría de lleno en los cascos del futuro. Sin embargo, cualquier impacto era transferido íntegramente a través del casco, aunque claro, era mejor que nada. Después de esa carrera, los médicos notaron que ningún piloto había sufrido alguna contusión. Se volvieron populares y pudo vérseles en las pistas durante los 20s y 30s, aunque las boinas siguieron siendo populares. No fue sino hasta 1952 que los cascos se volvieron obligatorios. Una de las primeras compañías en fabricar cascos diseñados para el deporte motor fue la británica Everoak. Sus primeros modelos estaban basados en los cascos de polo. Estos cascos, que no todos usaron, fueron adoptados rápidamente por muchos pilotos como Mike Hawthorne y Stirling Moss. Fueron un pequeño avance frente a los de shellac, con mayor protección lateral de la cabeza, junto con un absorbedor de impacto mejorado, un forro de corcho de donde viene el nombre y el uso de piel para más comodidad. La cara seguía estando expuesta. Los pilotos a menudo usaban lentes de seguridad del ejército. Incluso algunos pilotos decoraban sus cascos para mejorar la identificación. El diseño de Graham Hill, con simples pero efectivos colores azul marino y líneas blancas, buscaba pagar tributo al Club de Remo de Londres, del que era un miembro activo. La evolución de los diseños en los cascos es una exploración sin límites de la individualidad. Al principio, los pilotos pintaban sus cascos con formas muy simples, solo para identificarlos. Hoy cumplen el mismo propósito, pero son artistas muy talentosos, especializados en los cascos, quienes crean obras de arte únicas. Uno de los desarrollos más avanzados se dio en el 54, cuando Roy Richards fundó la Bell Helmet Company. Inspirándose en los cascos de los pilotos de combate, desarrolló el Bell 500. Después, en el 57, creó un casco nuevo, el Bell 500 TX, que fue el primero en superar la recién creada certificación Snell. Esta certificación se llamó así por William Peter Snell, quien tristemente falleció en un accidente que muchos consideraron salvable. Algunos de sus amigos eran doctores y fueron ellos quienes desarrollaron el estándar para el progreso de la seguridad. El Bell 500 TX estaba hecho de fibra de vidrio con un forro de espuma plástica. Este desarrollo significa que en el evento de un impacto, el forro se comprimiría al absorber parte de la energía, desacelerando la cabeza del piloto y aminorando el golpe. El mismo principio que usamos hoy en día. En el 69 se añadió un retardante de fuego hecho de Nomex, un requerimiento exclusivo para los pilotos de carrera frente a los de motociclismo. Los incendios en los coches eran un riesgo muy serio. Un motociclista en un accidente sale disparado lejos de la moto, mientras que un piloto podía quedarse atrapado.
También comenzaron a usar balaclavas de Nomex para más protección. Hasta el 68 todos los cascos tenían el rostro descubierto, dejando a los pilotos con la cara expuesta. El primer casco con protección fue cortesía de Bell, quien creó el Star. Bell lo desarrolló con la ayuda del piloto de Fórmula 1 Dan Gurney, quien debido a su gran estatura estaba harto de que lo golpearan piedras del camino en la cara. Los pilotos pensaban que un casco cerrado sería un desastre en días lluviosos con el visor empañado, o cuando hacía calor que el aire no fluyera bien para mantenerlos frescos. Pero cuando fue evidente que los adelantos en seguridad opacaban estos fallos, más pilotos los usaron. El visor que cubría el frente del casco era muy básico, por lo que algunos pilotos como Ronnie Peterson añadieron una aleta al visor como lo llevaría un casco abierto. Esto debió de haber creado una aerodinámica muy curiosa y definitivamente no sería permitido por los diseñadores de hoy en día. Los 70s vieron aparecer nuevas marcas de cascos, como Jeeps o la marca italiana AGV que proponía nuevos diseños. AGV se dio cuenta de que podía producir cascos más ligeros y proveyó a Niki Lauda durante la temporada del 76 cuando estaba con Ferrari. Sin embargo, en el incidente de Nürburgring, cuando el coche de Lauda se salió, impactó y regresó ardiendo en llamas, el casco por alguna razón desconocida se salió durante el impacto, dejando a Lauda atrapado en el coche en llamas solo con la balaclava de Nomex cubriendo parte de su cabeza, para después ser rescatado por sus compañeros. Lauda quedó en coma y de hecho recibió los últimos sacramentos, aunque se recuperó y volvió a la pista con su Ferrari para terminar la temporada perdiendo solo 2 carreras. 1977 vio por vez primera la introducción de una nueva regulación de la FIA que todos los cascos debían cumplir. Estas reglas se enfocaron en los materiales usados en su manufactura, las correas y el visor. En el 79 se volvió obligatorio que todos los cascos estuvieran provistos de aire médico, después de una serie de accidentes incendiarios donde los pilotos se quedaban atrapados en los coches y morían por asfixias debido al humo. Su argumento fue que si los pilotos quedaban atrapados podían contar con aire que les brindaba tiempo preciado para ser rescatados. Puede verse aún una manguera de plástico en los cascos de esa era. Algunos pilotos incluso llevaban una pañoleta de Nomex en la base del casco para más protección. En cuanto a cómo se veían, hubo diseños vanguardistas en los 80s. Bell, que aún seguía siendo popular, desarrolló el modelo Star con algunas variantes, como la pequeña apertura del Bell Star Small Window, el Bell Star Super Small Window y el único en su tipo, el Bell FX Twin Window. Simpson entró en escena con el casco tipo Bandit que parecía un Stormtrooper, pero una de las mayores innovaciones en su momento vino de la mano de la compañía francesa GPA. La manera en cómo lo fabricaron hizo de este casco algo único. En lugar de las clásicas correas, GPA introdujo un sistema de cierre de herradura gemela a cada lado del mentón. Esto se aferraba muy eficientemente a la cabeza del piloto, además de ser cómodo. Pero las dudas surgieron después de una serie de accidentes como el de Gilles Villeneuve, quien durante su fatal accidente en el circuito de Zolder perdió el casco. Las regulaciones de la FIA trajeron consigo estabilidad al diseño y características de los cascos, por lo que empezaron a parecerse mucho. Estaban hechos casi de la misma manera en que se hacían en los 70s, con una capa exterior predominantemente hecha de fibra de vidrio, un forro de poliestireno y espuma Nomex para más comodidad. En esa época un casco podía pesar hasta 2 kilos. A finales de los 70 y principios de los 80 comenzó la era del efecto suelo, en la que las fuerzas centrífugas de las curvas se elevaron al cielo. Los pilotos tenían que soportar tremendas fuerzas G laterales en las curvas, por lo que la presión en el cuello era considerable. En realidad, el diseño de los cascos para pilotos debe considerar el balance entre algo increíblemente fuerte al tiempo de ser ligero. Esta ligereza no es solo por comodidad. Los diseñadores han aprendido que durante un accidente, una de las cuestiones que deben superar los pilotos son las fuerzas sobre el cuello y la espina. Al reducir tan solo unos gramos el peso del casco, esta situación mejora. Durante los 90s, buscando reducir el peso, se desarrolló una compleja mezcla de materiales, entre los que se incluyen la fibra de carbono y el Kevlar. Estos materiales aportan sus respectivas características para poder producir un casco que resista múltiples impactos. Con el uso de estos materiales, nuevos diseños pudieron lograrse desde el moldeado de los cascos, mejorando la comodidad, por ejemplo, con el uso de ventilas. Al prestar más atención a la reducción de las fuerzas G en la cabeza del piloto al ocurrir un accidente, la FIA introdujo una nueva reglamentación en 2001.
Esto indicaba que todos los cascos debían pesar 1.25 kilos al estar hechos enteramente de fibra de carbono. Otro cambio sustancial apareció en 2003 con una nueva adición al kit de los pilotos. El dispositivo HANS se volvió obligatorio para reducir las fuerzas G en impactos frontales. Este es un collar de fibra de carbono que va sobre los hombros, con unas correas que se atan por los lados del casco justo debajo de la zona de las orejas. Se coloca sobre los puntos de anclaje de seguridad y previene la hiperextensión del cuello del piloto. Este sistema no fue bien recibido por algunos, que se quejaron de no tener suficiente libertad de movimiento, y como con los cinturones de seguridad se sentía extraño no usarlo después de haberse acostumbrado. Llega el 2009 en el Gran Premio de Hungría, en el que Felipe Massa fue impactado en la cabeza por un resorte que salió del coche de Barrichello. Este resorte se impactó justo por encima del visor, dejando a Massa con heridas serias encima del ojo izquierdo, lo que requirió cirugía y el implante de una placa de titanio. A pesar de quedar gravemente dañado, el casco Schubert resistió, pero remarcó también cuán expuesto queda un piloto de un monoplaza abierto, por lo que ordenaron la aplicación de una barra de Cylon encima del visor para minimizar la exposición por la apertura del casco. El Cylon es un material increíblemente resistente, 2 veces más que el Kevlar, y se usa en aplicaciones como chalecos antibalas. Cierto es que esa barra de Cylon solo era una medida temporal. La FIA, en unión con Stilo, Bell, Schubert y RI, desarrollaron una nueva certificación para cascos. El cambio más notable fue la reducción del visor, lo que recordó a los modelos Star de Bell en los 70s y en los 80s. Aun cuando Schubert puede hacer cascos a la medida con escáneres láser para que se ajusten perfecto a la cabeza del piloto, algo que no resulta nada económico, la verdad es que cualquiera puede comprar un casco de Fórmula 1. Todos los principales fabricantes de cascos venden sus cascos a quien sea, comenzando a partir de alrededor de 3.500 libras o casi $4.500. Los pilotos de Fórmula 1 tendrán cascos a la medida, aunque solo sean los forros. En cuestión de funcionalidad, ha habido algunas características que se introdujeron sobre la marcha. Las carreras suelen llevarse a cabo en climas cálidos, por lo que los pilotos surgieron un sistema de bebidas. Básicamente perforan el casco frente a la barbilla con un tubito conectado a una botella de agua. Para beber, solo presionan un botón en el volante. Después se introdujeron los sistemas de comunicación, por lo que incluyeron audífonos a la medida, no solo para hablar con el equipo, sino para protección auditiva. Estos audífonos incluso llevan acelerómetros para que los médicos puedan medir las fuerzas que soportan los pilotos en un impacto. Con la introducción del dispositivo Halo, más y más se está trabajando en proteger la única parte expuesta de los pilotos. Claro que hay una resistencia a encerrar a los conductores en la cabina por una serie de razones, pero estoy seguro de que los fans también los quieren ver seguros. Si te gustó, no olvides ver otros videos donde contamos la evolución de los pits. Y si te interesan los estilos de conducción de Fórmula 1, te dejamos esta lista de reproducción donde examinamos las técnicas de los pilotos.